Buenas, hoy día vamos a leer el capítulo 5 del libro El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Capítulo 5. Restricciones a la sexualidad y a la agresividad en beneficio de la seguridad. El trabajo psicoanalítico nos ha enseñado que los llamados neuróticos no toleran precisamente esas frustraciones de la vida sexual. En sus síntomas crean satisfacciones sustitutivas, pero éstas o bien se convierten en sufrimientos o bien son fuente de sufrimientos en la medida en que les causan dificultades con su entorno y con la sociedad. Aunque esto último es difícil de entender, lo primero constituye un nuevo enigma. Pero la cultura exige otros sacrificios, además del de la satisfacción sexual. Hemos interpretado las dificultades del desarrollo cultural como dificultades del desarrollo en general, en la medida en que las redujimos a la inercia de la libido, a su resistencia a abandonar una antigua posición para adoptar una nueva. Algo parecido decimos cuando hacemos derivar el conflicto entre cultura y sexualidad, que de la vida sexual es una relación entre dos personas en la que una tercera solo puede ser superflua o perturbadora, mientras que la cultura descansa en relaciones entre un mayor número de personas. En la cúspide de una relación amorosa no persiste ningún interés por el entorno. La pareja de amantes es autosuficiente y tampoco necesita un hijo en común para ser feliz. En ningún otro caso revela Eros con tanta claridad el núcleo de su ser, su propósito de convertir lo múltiple en uno. Pero tal vez ha logrado esto de manera proverbial en el enamoramiento entre dos personas. No quiere ir más lejos. Podríamos imaginar por el momento una comunidad cultural formada por tales individualidades dobles que, satisfechas libidinalmente en sí mismas, se mantienen unidas por el vínculo de los intereses y el trabajo en común. En tal caso, la cultura no necesitaría extraer energía de la sexualidad, pero esa situación deseable no existe ni ha existido nunca. La realidad nos muestra que a la cultura no le bastan esos lazos que le hemos asignado, que también busca unir libidinalmente a sus miembros, a los miembros de la comunidad, que utiliza todos los medios y favorece todos los caminos que conducen a establecer identificaciones entre ellos, haciendo el máximo uso posible de la libido de meta inhibida para fortalecer los vínculos de la comunidad mediante relaciones de amistad. Para cumplir esos propósitos es inevitable la limitación de la vida sexual, pero nos falta comprender la necesidad que impulsa a la cultura a tomar ese camino y fundamenta su oposición a la sexualidad. Debe de tratarse de un factor perturbador que aún no hemos descubierto. Tal vez pueda mostrarnos el camino uno de los llamados ideales de la sociedad civilizada. Dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Es mundialmente conocido, en efecto más antiguo que el cristianismo, que lo exhibe como su más orgullosa exigencia, pero seguramente no muy antiguo. Incluso en tiempos históricos era extraño a la humanidad. Probemos acercarnos a él con ingenuidad, como si lo oyéramos por vez primera. Siendo así, no podríamos reprimir un sentimiento de sorpresa e incredulidad. ¿Por qué deberíamos hacer tal cosa? ¿En qué podría ayudarnos? Pero sobre todo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sería posible? Mi amor es algo que para mí es muy valioso y que no puedo repartir sin rendir cuentas. Me asigna obligaciones que yo debo cumplir con sacrificios. Si yo amo a alguien, éste debe merecerlo de alguna manera. Me abstengo de los servicios que pudiera prestarme y de su posible significado como objeto sexual. Estas dos formas de relación no se tienen en cuenta respecto al amor al prójimo. Se lo merece si se parece a mí en aspectos tan importantes que yo puedo amarme a mí mismo en él. Se lo merece si me supera en perfección, de tal modo que puedo amar en él el ideal de mi propia persona. Debo amarlo si es el hijo de mi amigo, pues el sufrimiento de mi amigo, si es que algún sufrimiento le aquejara, sería también mío y tendría que tomar parte en él. Pero si es un extraño para mí y no puede atraerme por ningún valor propio, por ningún significado especialmente adquirido para mi vida emocional, me será difícil amarlo. Incluso sería injusto, pues mi amor es valorado por los míos como preferencia. Es injusto para ellos si amo de igual manera a un extraño. Pero si debo amarlo con ese amor universal, solo por tratarse de un ser sobre la tierra, como el insecto, la lombriz y la culebra, entonces me temo que le tocará una pequeña cantidad de amor. De ningún modo tanta cantidad como el juicio de la razón me autoriza a reservar para mí mismo. ¿De dónde sale una presentación tan solemne de ese precepto si su cumplimiento no puede ser recomendado como razonable? Si lo examino más de cerca, encuentro aún más dificultades. Ese extraño no solo es digno de amor, debo reconocer que tiene más derecho
a mi antipatía, incluso a mi odio. Él no parece sentir por mí el menor amor. No muestra el menor de los respetos. Si le beneficia, no tiene el menor reparo en hacerme daño, sin preguntarse si la cantidad de su beneficio se corresponde con la cantidad de daño que me inflige. Ni siquiera necesita beneficiarse de ello si obtiene algún placer con ello. No le importará burlarse de mí, ofender, calumniar, mostrar su poder sobre mí. Y cuanto más seguro se sienta, cuanto más indefenso esté yo, tanto mayor certeza tendré de poder esperar ese comportamiento hacia mí. Si se comporta de manera diferente, si me muestra consideración e indulgencia hacia mí como extraño, estoy dispuesto a tratarlo de la misma manera sin necesidad de ese precepto. Sí, si ese grandioso mandamiento dijera, ama a tu prójimo como el prójimo te ama a ti, yo no lo contravendría. Hay un segundo mandamiento que me parece aún más incomprensible y desencadena en mí una oposición más violenta. Dice, ama a tus enemigos. Si lo pienso bien, no tengo derecho a rechazarlo, como una imposición aún mayor. Es en el fondo la misma. Acápite 1. Un gran poeta puede permitirse exponer verdades psicológicas por muy mal vistas que estén, al menos en tono de broma. Así lo hace H. Heine. Tengo un carácter de lo más amigable. Mis deseos son una cabaña humilde, un techo de paja, pero una buena cama, buena comida, leche y mantequilla frescas, flores delante de mi ventana, algunos árboles hermosos delante de mi puerta. Y si Dios misericordioso quisiera hacerme completamente feliz, me concedería la alegría de que de esos árboles colgaran 6 o 7 de mis enemigos. Con el corazón conmovido les perdonaría antes de morir todos los males que me hubieran infligido. Sí, tenemos que perdonar a nuestros enemigos, pero no mucho antes de que los ahorquen. Me parece oír ahora una voz solemne advirtiendo, precisamente porque el prójimo no es digno de amor y es más bien tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Creo que este es un caso similar al credo qui absurdum. Ahora bien, aquí es muy probable que el prójimo, cuando se le exija amarme como a sí mismo, responda igual que yo y me rechace con las mismas justificaciones. Espero que no con el mismo derecho objetivo, pero él pensará lo mismo. Con todo, hay diferencias en las relaciones entre los seres humanos que la ética, haciendo abstracción de su carácter condicional, clasifica como buenas o malas. Mientras esas innegables diferencias no hayan sido abolidas, el cumplimiento de la más elevada exigencia ética significa un perjuicio para los fines culturales, en la medida en que estos instituyen premios directos a la maldad. No puedo evitar recordar aquí un caso que tuvo lugar en el Parlamento de Francia. Cuando se discutía la pena de muerte, un orador había defendido apasionadamente su abolición y recibió un torrente de aplausos hasta que una voz en la sala intervino. «Que monsieur l'assassin commençons». La realidad que se oculta detrás de todo esto y que negaríamos de buena gana es que el ser humano no es un ser delicado que necesita amor y que también debe defenderse cuando se le ataca, sino que también cuenta con la tendencia a la agresión entre sus inclinaciones instintivas. En consecuencia, el prójimo le parece no solo un posible ayudante y objeto sexual, sino también una invitación a satisfacer su agresividad, a usar su fuerza de trabajo sin compensársela, a utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, a arrebatarle sus pertenencias, humillarlo, causarle dolor, torturarlo y matarlo. Homo homini lupus. La traducción de esto es hombre es lobo del hombre. ¿Quién tendría el coraje de negar esta proposición después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Esa agresividad cruel espera por lo general a que se la provoque o se pone al servicio de otro propósito cuyos fines también podrían lograrse por medios más pacíficos. En circunstancias favorables a ella, cuando han desaparecido las defensas anímicas que normalmente la frenan, se expresa con espontaneidad, revelándose el ser humano como una bestia a la que es ajena a la protección de la propia especie. Quien recuerde los horrores de las grandes migraciones, las incursiones de los hunos, de los llamados mongoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados e incluso los horrores de la última guerra mundial, deberá inclinarse con humildad ante la realidad de esta concepción. La existencia de esa tendencia a la agresión que podemos experimentar en nosotros mismos y presuponemos con razón en los demás es el elemento que perturba nuestra relación con el prójimo, obligando a la cultura a hacer ese gasto. Como resultado de esa animosidad primaria de las personas unas con otras, la sociedad civilizada está amenazada constantemente por la desintegración.
El interés del trabajo en común no la mantendrá unida. Las pasiones instintivas son más fuertes que los intereses racionales. La cultura debe hacer lo posible por frenar los instintos agresivos de las personas, por contener por medio de configuraciones psíquicas reactivas su exteriorización. De ahí, por tanto, la movilización de métodos para que las personas identifiquen y entablen relaciones amorosas de meta inhibida. De ahí la limitación de la vida sexual y de ahí también el imperativo ideal llamar al prójimo como a uno mismo, que realmente no se justifica por nada más que por el hecho de que ningún otro contradice tanto la naturaleza humana originaria. La cultura hasta ahora no ha tenido mucho éxito en todos sus esfuerzos. Espera evitar los mayores excesos de violencia brutal, otorgándose a sí misma el derecho de usar la violencia contra el delincuente. Pero la ley no alcanza a contener las manifestaciones más cautelosas y sutiles de la agresividad humana. Cada uno de nosotros llega a abandonar como ilusiones las expectativas que había puesto en sus semejantes en su juventud y puede experimentar cómo la vida se le ha hecho más dura y dolorosa a causa de la mala voluntad de aquellos. En este contexto, sería injusto culpar a la cultura por querer excluir la lucha y la competencia de entre las actividades humanas. Estas son sin duda indispensables, pero la adversidad no es necesariamente enemistad, solo en ocasiones se confunde con ella. Los comunistas creen haber encontrado la manera de extinguir la maldad. El ser humano es unívocamente bueno, está bien dispuesto hacia el prójimo, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. El disfrute de la propiedad privada da a unos el poder y con ello la tentación de maltratar al prójimo. El que ha sido privado de posesiones debe rebelarse como un enemigo contra el opresor. Si suprimimos la propiedad privada, hacemos que todos los bienes sean comunes y dejamos que todas las personas puedan participar en su disfrute, la mala voluntad y la enemistad entre los seres humanos desaparecerá. Puesto que todas las necesidades estarán satisfechas, ya no habrá ninguna razón para ver al otro como enemigo. El trabajo necesario será aceptado por voluntad propia. No es asunto mío la crítica económica del sistema comunista. No puedo investigar si la abolición de la propiedad privada es útil y ventajosa. Acápite 2, nota al pie de página. Quien ha sufrido la miseria en sus propios años juveniles y ha experimentado la indiferencia y la altivez de los ricos, debería estar libre de la sospecha de no ser comprensivo ni benévolo con los esfuerzos dirigidos a combatir las diferencias de propiedad y lo que de ella se deriva. Sin embargo, si esa lucha evoca la justificación abstracta de la igualdad natural entre los seres humanos, se puede formular la objeción de que la naturaleza, disponiendo de manera muy desigual las dotes corpóreas y espirituales de los individuos, ha establecido injusticias para las cuales no hay ninguna solución. Pero puedo reconocer su presupuesto psicológico como una ilusión sin fundamento. Con la supresión de la propiedad privada se priva la agresividad humana de una de sus herramientas. Sin duda una herramienta poderosa, pero no la más poderosa. En cuanto a las diferencias de poder e influencia que utilizan la agresividad, nada se habrá cambiado con ello, tampoco en su esencia. Esta no fue creada por la propiedad privada. Reinó casi sin restricciones en tiempos primitivos, cuando la propiedad aún era muy pobre. Se manifiesta ya en la niñez, apenas la propiedad ha renunciado a su primitiva forma anal y constituye el sedimento de todas las relaciones de cariño y amor entre las personas. Tal vez con la única excepción de una madre con su hijo varón. Si eliminamos el derecho personal a poseer bienes materiales, aún nos quedará el privilegio de las relaciones sexuales, que podría convertirse en la fuente de la hostilidad más fuerte y de la enemistad más violenta entre personas que en todo lo demás ya habrían alcanzado la igualdad. Si también se suprime esto mediante la completa liberación de la vida sexual, se suprime así la familia, el núcleo de la cultura, de modo que no se puede saber qué nuevos derroteros tomará el desarrollo cultural, pero se puede esperar que también allí seguirán existiendo los rasgos indestructibles de la naturaleza humana. Aparentemente, al ser humano no le resultará fácil renunciar a la satisfacción de esa tendencia suya a la agresión. No se sentiría bien haciéndolo. No se puede subestimar la ventaja de un círculo cultural reducido que ofrezca al instinto una salida mediante la hostilidad hacia el que no pertenece a él. Siempre es posible unir en amor a una gran cantidad de personas, siempre que queden otros contra los que exteriorizar la agresividad. Una vez me ocupé del fenómeno de que precisamente las comunidades vecinas e incluso
las que están emparentadas entre sí, se pelean y se ridiculizan unas a otras. Así los españoles y los portugueses, los alemanes del norte y los del sur, los ingleses y los escoceses, etc. Le di el nombre de narcisismo de las pequeñas diferencias, lo que no contribuye mucho a su explicación. Se puede reconocer aquí una cómoda y relativamente inocua satisfacción del impulso agresivo a través de la cual la comunidad facilita que sus miembros permanezcan unidos. El pueblo judío, disperso por todas partes, se ha ganado así el mérito de haber contribuido significativamente al desarrollo cultural de sus anfitriones. Por desgracia, ni todas las matanzas de judíos de la Edad Media consiguieron hacer de esta una época más amigable y segura para sus compañeros cristianos. Después de que el apóstol San Pablo hiciera del amor universal el fundamento de la comunidad cristiana, surgió como su inevitable consecuencia la intolerancia extrema del cristianismo hacia todos los que seguían sin ser cristianos. Los romanos, cuya comunidad cívica no se fundaba en el amor, fueron ajenos a la intolerancia religiosa, aunque para ellos la religión fuera un asunto de Estado y el Estado estuviera imbuido de religión. Tampoco fue una incomprensible coincidencia que el sueño de una dominación mundial alemana recurriera al antisemitismo como complemento, y es comprensible que el intento de erigir en Rusia una nueva cultura comunista encuentre su apoyo psicológico en la persecución de la burguesía. Tan solo nos preguntamos, preocupados, ¿qué harán los soviets una vez que hayan exterminado a sus burgueses? Si la cultura impone tan grandes sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a la tendencia agresiva del ser humano, se comprenderá mejor lo difícil que le resulta a éste alcanzar la felicidad. El hombre primitivo lo tenía más fácil, de hecho, pues no conocía limitación alguna de sus instintos. En compensación, no tenía mucha seguridad de poder disfrutar de esa felicidad por mucho tiempo. El hombre civilizado ha intercambiado un trozo de posibilidad de ser feliz por un trozo de seguridad. No debemos olvidar que en la familia primitiva esa libertad de los instintos solo la disfrutaba el cabeza de familia. Los demás vivían sometidos a una opresión de esclavos. El contraste entre una minoría beneficiaria de las ventajas de la cultura y una mayoría privada de esas ventajas alcanzó el punto álgido en esos tiempos primitivos. Al observar cuidadosamente a los primitivos actuales, hemos aprendido que su vida instintiva no debe ser envidiada en absoluto como forma de libertad. Están sujetos a restricciones de otro tipo, quizás más severas que las que afectan al moderno ser humano civilizado. Si con razón objetáramos al estado actual de nuestra cultura, cuán inadecuadamente cumple con nuestras exigencias de una vida feliz, cuánto sufrimiento es posible que en apariencia podríamos evitar, si nos esforzáramos en descubrir las raíces de su imperfección mediante la crítica sin tapujos, seguramente obraríamos con todo derecho y nos mostraríamos como enemigos de la civilización. Podríamos esperar imponer de forma gradual a nuestra cultura tales cambios que satisfagan mejor nuestras necesidades y eviten esa crítica. Pero quizá deberíamos acostumbrarnos también a la idea de que hay dificultades que son inherentes a la esencia de la cultura, que ningún intento de reforma hará desaparecer, además de las tareas de represión de los instintos que estamos predispuestos a aceptar. Corremos el peligro de una situación que podríamos llamar la miseria psicológica de las masas. Ese peligro amenaza más cuanto más se instauran los lazos sociales en la identificación de los participantes entre sí, mientras que las individuales dirigentes no asumen la importancia que deberían tener para la educación de las masas. Capítulo 3, en pie de página. Véase Mi Psicología de las Masas, 1921. El estado actual de la cultura americana nos proporciona una buena ocasión de estudiar esa temida decadencia cultural, pero evito la tentación de entrar en la crítica de la cultura americana. No quisiera dar la impresión de querer emplear yo mismo los métodos americanos.